Muy buenas tardes, señor presidente, señorías. Permítanme que antes de que comience mi intervención veamos unas imágenes en un vídeo muy breve. ¿Cómo no voy a sentir orgullo de pertenecer a ese equipo que dedica su vida a permitir que personas desamparadas y abandonadas a su suerte en el mar Mediterráneo puedan volver a ver un nuevo amanecer? A colaborar en la lucha contra la lacra del terrorismo, desde departamentos de Gabón y Senegal a miles de kilómetros de sus familias, con el único objetivo de intentar posibles macabros atentados. A proteger a nuestros conciudadanos de los piratas secuestradores en el Cuerno de África y permitir que sus familias estén más tranquilas. A estar preparados para actuar en cualquier parte del mundo. Repatriando a los nuestros de donde haga falta, a requerimiento de organizaciones internacionales, cumpliendo nuestro compromiso en el Báltico como miembros de la OTAN, apagando los incendios de nuestros bosques, vigilando y siendo nuestros ojos día y noche del espacio aéreo español. Compartimos la ilusión de trabajar con humildad y respeto para intentar que nuestro mundo sea un poco mejor. Jamás bajaremos de nuestro sueño sin haberlo intentado hasta el final. ¿Cómo no voy a sentir orgullo de pertenecer al Ejército del Aire? Señorías, este vídeo hace referencia al Ejército del Aire, pero podría mostrarse cualquiera muy similar del Ejército de Tierra o de la Armada. Me lo entregaron cuando visité la base aérea de Getafe y me comprometí con ellos a trasladarlo aquí en la primera comparecencia que tuviera en sede parlamentaria, para transmitir el orgullo que yo siento como ministra de Defensa de poder estar al mando de las Fuerzas Armadas. Creo que es un orgullo que podemos compartir absolutamente todos nosotros. Y también es un orgullo, al tiempo que una responsabilidad para mí, comparecer hoy aquí ante la Comisión de Defensa del Senado como ministra de Trabajo. Un honor que ya lo era cuando asumí el cargo y que, tras tener oportunidad e ir conociendo de primera mano el trabajo, el sacrificio, el espíritu y la tarea y las misiones que realizan los hombres y mujeres que integran las Fuerzas Armadas, no ha hecho sino aumentar. Comparezco hoy ante ustedes a petición de los distintos miembros de esta comisión y lo hago con el propósito de informar a esta Cámara sobre las líneas generales de la política que va a seguir y que está siguiendo ya mi departamento. Sepan que para mí es muy especial estar aquí en el Senado. Senado, Cámara de segunda lectura y Cámara de representación territorial. Pues precisamente nuestras Fuerzas Armadas tienen presencia, se nutren, se financian, representan y defienden a todos y cada uno de los españoles pertenecientes a todas las comunidades autónomas. La seguridad y la defensa son un bien público que garantiza los derechos y libertades esenciales de los ciudadanos y cuya prestación por parte del Estado constituye un mandato que emana de la Constitución. Como comprenderán, estas líneas generales no se pueden apartar de los principales argumentos que ya expuse en mi comparecencia en el Congreso el pasado 27 de junio, aunque con algunos matices relacionados con el propio carácter territorial de esta Cámara
y señalando aquellos puntos de contacto entre las políticas de defensa y las comunidades autónomas. Haré mención también a otras novedades derivadas del trabajo y de los proyectos que venimos desarrollando durante estos meses en el Ministerio de Defensa y, por último, haré mención a alguna actualización que se ha producido en el contexto internacional. Asumí el cargo de ministra de Defensa con la certeza de que el punto de partida y el eje central de la gestión en materia de defensa es una política de Estado, no es una política partidista. Es una política cuyo primer objetivo es proteger a nuestros ciudadanos y preservar la soberanía de España, su independencia y el bienestar de todos los españoles y españolas, así como los valores constitucionales, tal y como hace referencia el artículo 8 de la Constitución. Quizá por ello, desde este primer momento aquí en el Senado, quiero trasladar mi voluntad de diálogo y consenso, insistir en alejar esta política de defensa de las peleas partidarias, pues las Fuerzas Armadas, lo digo siempre, no son patrimonio de ningún partido. Es, por tanto, esencial un diálogo constructivo con todos los grupos, porque eso será bueno para las Fuerzas Armadas, para la defensa y para España. Me gustaría que estos dos elementos de diálogo y consenso, con la prudencia, coherencia y responsabilidad necesarias, fueran los principios de actuación de toda esta cuestión. Pues aunque la defensa es responsabilidad del Estado en sus objetivos, pueden y deben colaborar todas las administraciones públicas y también, naturalmente, el ámbito privado. Como he dicho, he asumido con gran ilusión esta tarea, siendo muy consciente de la dimensión que tiene el Ministerio de Defensa, pues en él reposa uno de los pilares fundamentales, como decía antes, que es la defensa de la Constitución, de nuestra Constitución, que cumple este año 40 años. Esa defensa de la Constitución la realizan las Fuerzas Armadas y la realizan con todo el honor y con toda la responsabilidad. España hace décadas que apostó como política de Estado, con un claro respaldo del Parlamento, por ser un país solidario y comprometido, un actor importante en los esfuerzos internacionales en favor de la paz y de la estabilidad. Esta es, pues, y seguirá siendo, como ha sido durante estos 40 años, sea quien estuviera en el Gobierno de la Nación, la posición clave que tiene que tener la política de defensa. Y tengo que decir que en este sentido, y reitero, todos los gobiernos de España han actuado con ese sentido de Estado. Y así quiere hacerlo el Gobierno que en este momento preside la nación. Con la experiencia que nos da el recorrido de 30 años participando en misiones internacionales de paz, nuestras Fuerzas Armadas han ido dando saltos mayúsculos de calidad hacia la modernidad, demostrando su eficacia y adquiriendo prestigio internacional. Nuestras Fuerzas Armadas, lo veo cuando voy a las reuniones internacionales, son un punto de referencia obligada a la que acuden otros países, tanto de la Unión Europea como del contexto internacional. Pero fundamentalmente está siendo también la participación de las Fuerzas Armadas esencial en misiones dentro del territorio nacional, en misiones permanentes de vigilancia y seguridad marítima, de defensa, operaciones aéreas, de ciberseguridad, de inteligencia y en otras no permanentes como la colaboración con las comunidades autónomas de extinción de incendios. Conocen perfectamente el gran trabajo que realiza la Unidad Militar de Emergencias, como ha podido verse en los últimos tiempos en el incendio forestal de Llutxent o habilitando centros de atención temporal a extranjeros ante la presión migratoria. Creo que todos podemos estar de acuerdo en el objetivo fundamental de nuestro trabajo, que es tener unas Fuerzas Armadas preparadas y adaptadas a los nuevos tiempos, modernas y profesionales. Esta es la principal garantía para la defensa de los intereses de España y de sus ciudadanos. Me consta y vaya por delante mi reconocimiento que la tarea sería imposible sin el esfuerzo y el sacrificio diario
de todos los miembros de las Fuerzas Armadas en su tarea diaria. Ellos sí que son los verdaderos protagonistas de la defensa nacional. Y por eso quiero hacer una mención especial a todos los miembros de las Fuerzas Armadas que dieron su vida, fueron heridos en acto de servicio, reconociendo el esfuerzo de sus familias. Todos tenemos una deuda de gratitud con ellos. Y hoy déjenme que haga una especial mención a los 3 últimos heridos que hemos tenido en Líbano, en Turquía y hace 3 días en Fuerteventura, que por suerte, no voy a dar los nombres, pero estoy permanentemente en contacto con las familias y están evolucionando favorablemente. Ellos son lo mejor que tenemos en este momento en el Ministerio de Defensa y en las Fuerzas Armadas. Y esa generosidad y esa valentía que tienen es la que le lleva a los miembros de las Fuerzas Armadas a tener una presencia constante lejos de sus casas, cumpliendo obligaciones internacionales como en Irak, Líbano, Turquía, Letonia. Letonia tuve la suerte de estar acompañada, por algunos senadores que están hoy aquí. Bosnia, Herzegovina, en el Mediterráneo, Senegal, Mali, Túnez, República Centroafricana, Djibouti, Somalia, Afganistán, Colombia y en mares y espacio de soberanía nacional. Son sin duda la mejor imagen de España y un orgullo para este Gobierno, pero para todos los ciudadanos de bien de este país. ¿Cuáles son los objetivos de la política de defensa, señorías? El Gobierno, conforme a la Constitución y las leyes, dirige la administración militar, determina la política de defensa y asegura su ejecución para cumplir la misión de las Fuerzas Armadas. Decía antes que son necesarias unas Fuerzas Armadas modernas, capaces, ágiles, colaborativas y abiertas al cambio, dispuestas para actuar siempre en defensa de los valores de nuestra Constitución, su artículo 8, que no me cansaré de repetir, y de aquellos principios que establece el artículo 1 de la Carta de Naciones Unidas. España, saben bien ustedes, cuenta con una posición geoestratégica singular, en la que su condición europea, mediterránea y atlántica determina sin duda la importancia de estas regiones para su seguridad, estabilidad y prosperidad. El despliegue de las tropas españolas en el mundo responde en gran medida a esa singular posición. Ello, e insisto, para que nos sintamos orgullosos, convierte a España en una base fundamental para proyectar estabilidad en el sur del Mediterráneo, mantener una relación privilegiada con Iberoamérica y representar un papel relevante en la seguridad europea, con capacidad, además, para servir de plataforma de influencia en Oriente Medio y en Asia Central. En nuestra estrategia de seguridad nacional se distingue con claridad entre las amenazas que comprometen o pueden socavar la seguridad nacional y los desafíos que, sin tener entidad de amenaza, afectan a la vulnerabilidad o sirven para propiciar la actividad de otras amenazas. Tanto las amenazas como los desafíos suelen estar interconectados y sus efectos pueden traspasar fronteras. En este sentido, y siguiendo, como decía, la línea de anteriores gobiernos, se perseguirá el logro de los objetivos estratégicos para las Fuerzas Armadas, que son la disuasión de las amenazas, la defensa y vigilancia de nuestros espacios aéreos y de soberanía, el despliegue de las fuerzas necesarias para defender los intereses nacionales y la integración eficaz del apoyo de las fuerzas militares a las autoridades civiles. Dentro de estos principios básicos estamos trabajando en los siguientes objetivos. Primero, reformar la capacidad de defensa propia. Es imprescindible una defensa propia, fuerte y creíble, que contribuya a la disuasión. La disuasión, como bien saben, es el mejor elemento de defensa. El diseño de las capacidades debe responder al cumplimiento de la misión de la defensa en todos sus ejes. No solo disuasión, como decía, sino inteligencia, alistamiento, capacidad de proyección, potencia de combate, influencia, resiliencia militar y contribución a la sociedad en casos de emergencia, catástrofe y grave riesgo. Y debe contemplar también la actuación de las Fuerzas Armadas en colaboración con otros organismos que, no siendo puramente militares, sin embargo, trabajan por la seguridad del Estado, como son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el servicio diplomático
y otros servidores públicos. Saben que se ha incorporado también al Ministerio de Defensa el Centro Nacional de Inteligencia, desde donde continúa su servicio público en pos de la paz, la libertad y los derechos constitucionales, reiterando una vez más que el Centro Nacional de Inteligencia no es propiedad de ningún partido, no puede ser objeto de uso partidista, porque trabaja por y para España exclusivamente, con independencia de quién esté en el gobierno. En segundo lugar, tenemos que fortalecer la posición de España en el sistema de seguridad internacional. Como adelantaba, nuestra participación en misiones en el exterior ha ido en aumento hasta en la actualidad, en que España participa en operaciones de mantenimiento de la paz, misiones de adiestramiento, de observación y de seguridad cooperativa en el marco de Naciones Unidas, de la Alianza Atlántica, de la Unión Europea, así como en el ámbito multilateral y bilateral. Todos ustedes conocen y algunos de ustedes han visitado esas operaciones. La implicación de España en el sistema de seguridad internacional se basa en el entendimiento de que nuestra seguridad se refuerza con la interdependencia, integración e influencia en los organismos internacionales de seguridad y defensa. Vamos a mantener, por tanto, y esto es importante, el nivel de contribución actual a operaciones en el exterior, agrupadas principalmente en 3 teatros fundamentales: lucha contra el terrorismo, proyección de estabilidad y defensa del territorio aliado. España apoya totalmente el liderazgo de Naciones Unidas en la formulación de los grandes principios y directrices para la prevención de conflictos internacionales y la cooperación para la paz y la estabilidad. Y somos un país especialmente comprometido con sus objetivos de paz, destacando que todas nuestras misiones y operaciones en el exterior del espacio euroatlántico vienen respaldadas por las resoluciones y directrices del Consejo de Seguridad. Para este Ministerio es esencial también seguir las pautas de Naciones Unidas y poner a las mujeres de los distintos territorios que en este momento sufren violencia como agentes de paz y libertad. Entendemos, y en ese sentido nuestras Fuerzas Armadas están trabajando, que no habrá paz y libertad en las zonas de conflicto del mundo si no hacemos que las mujeres de los territorios sean agentes de paz, libertad y de seguridad, en la línea que proclama Naciones Unidas. Asimismo, España continuará, como no podía ser de otra manera, y teniendo un protagonismo muy importante, comprometida en el impulso y el reforzamiento de la Europa a la defensa. La PESCO, que ustedes conocen perfectamente, tiene un empuje muy importante por parte de España, que la está liderando junto con Francia y Alemania desde su inicio. Las misiones y operaciones de la Política Común de Seguridad y Defensa Europea, en la que España es contribuyente, permiten poner de relieve ese papel protagonista de nuestras Fuerzas Armadas en el seno de la Unión Europea. Pero no solo en el seno de la Unión Europea, sino que también España es consciente de la necesidad de mantener una buena relación transatlántica, por lo que seguirá siendo un aliado comprometido con la OTAN para promover la paz, la seguridad y la estabilidad del área euroatlántica. La OTAN constituye una garantía de seguridad colectiva para España y por ello nosotros contemplamos compromisos de inversión y defensa en el desarrollo de capacidades militares que iremos asumiendo de manera gradual y acorde a nuestras posibilidades económicas, pero siempre profundamente comprometidos como aliados y miembros de la OTAN. Asimismo, vamos a mantener nuestra contribución a la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, la OSCE, para la consolidación de la seguridad y fomento de la confianza en el espacio euroatlántico. España, que asumió la presidencia del Comité de Seguridad de la OSCE el pasado 12 de febrero del 2018, ha identificado la lucha contra los tráficos ilícitos, seres humanos, armas, drogas, bienes culturales, etc. De esta manera, también desde la ONCE, las Fuerzas Armadas van a seguir mejorando la seguridad de las fronteras mediante el intercambio eficiente de información y el seguimiento de combatientes terroristas extranjeros en sus viajes de retorno a España o a Europa. En definitiva,
España va a seguir apostando por la cooperación en los sistemas de seguridad colectiva, sin perjuicio de no olvidar y atender a los intereses más propios, procurando soluciones basadas en la legalidad y en sistemas más justos e integradores. El tercer objetivo, lógicamente, es contribuir a la lucha contra el terrorismo internacional. El terrorismo combina acciones individuales o por grupos pequeños con medios y formas de actuación militar, incluida la guerra híbrida, incluso como en caso de Daesh o Boko Haram, ocupa y mantiene el control de amplios espacios territoriales. Por ello, este nuevo modelo de terrorismo nos obliga a combatirlo tanto policial como militarmente. Considero que la contribución de las Fuerzas Armadas en esta lucha es necesario, tanto por la naturaleza y los medios que usan los terroristas, que sitúan sus focos de planeamiento, preparación y ejecución en espacios geográficos amplios y difícilmente accesibles, y por lo cual es necesario actuar para rellenar vacíos de poder o aquellas estructuras estatales débiles que no existen en algunos países y que necesitan de todo nuestro apoyo. Continuaremos, por tanto, con un compromiso firme de participar en el ámbito de la comunidad internacional para evitar santuarios al terrorismo internacional y para capacitar a las Fuerzas Armadas de los países que están más amenazados por el terrorismo dentro del Mediterráneo para que ellos mismos puedan abordar la lucha contra el terrorismo. Cuarto objetivo sería, lógicamente, potenciar la diplomacia de defensa como medio para generar confianza en nuestros socios. La diplomacia de defensa impulsa las relaciones en otros países y supone una importante aportación del Ministerio de Defensa a la acción exterior del Estado. Pretendemos fortalecer esas herramientas basadas en la colaboración, el esfuerzo compartido y el respeto al principio de igualdad soberana de los Estados. Uno de los ejes principales en los que estamos actuando, y ustedes lo conocen bien, es el norte de África, a través de misiones de diplomacia, de defensa y de seguridad cooperativa. En otro en el que trabajaremos será Iberoamérica, fortaleciendo nuestra relación como eje estratégico para favorecer los procesos de paz y apoyar las organizaciones multilaterales de defensa. Voy a pasar a un ámbito que para mí es muy importante, que es el relativo a la política de personal. El recurso de personal es la principal capacidad militar y operativa que tienen nuestras Fuerzas Armadas. Su situación requiere una actuación permanente. Desde que he llegado he tenido especial interés en bajar a pie de calle, de cuartelamientos, de bases, de lugares, para ver las condiciones en las que se desarrolla la vida de nuestros hombres y mujeres en las Fuerzas Armadas. Porque, como ustedes bien saben y comparten conmigo, los hombres y mujeres que forman las Fuerzas Armadas son lo más preciado que tenemos. Ellos se mueven solo y exclusivamente por los valores de buscar la paz, los valores de buscar la paz y la seguridad en España y en el mundo. Y demuestran a diario su entrega, su sacrificio y esa digna representación de la marca España. Yo, cuando he estado visitando determinados establecimientos, me han hecho sentir todavía mucho más orgullosa de esos valores que tienen cuando veo las condiciones de vida en las que muchas veces desarrolla su función. Por ello es necesario realizar todos los esfuerzos, tanto en materia normativa como en materia de reconocimiento de derechos, con el objetivo final de garantizar la operatividad y preparación de las Fuerzas Armadas junto con el desarrollo profesional de los militares. Para esta política de personal, desde el mismo momento de su definición, debemos de buscar y encontrar, y aquí se lo pido a ustedes, el máximo consenso. Y a partir de permanezcamos ajenos a decisiones partidistas o coyunturales para posibilitar así la máxima estabilidad en su desarrollo y aplicación. Por consiguiente, las políticas de personal deben cubrir las necesidades cuantitativas de los ejércitos y al mismo tiempo alcanzar la excelencia, tanto en la etapa formativa como la del desarrollo profesional. Pero igualmente es necesario garantizar a nuestro personal una carrera atractiva, y todo ello mientras se crea, fomenta y mantiene un entorno adecuado para su desarrollo personal
y el de sus familias. Me gustaría repasar brevemente con ustedes algunas de las novedades más destacadas en las que estamos trabajando desde mi comparecencia en el Congreso. Pretendemos una atención integral a la vida profesional de nuestros militares, una atención que integre todos los aspectos necesarios: el reclutamiento, la formación y el desarrollo profesional. En lo que afecta al reclutamiento, queremos hacer atractiva la profesión y el desarrollo profesional en las Fuerzas Armadas. Esa es una prioridad para nuestro Gobierno, que quiere consolidar, impulsar y mejorar aspectos tales como la conciliación de la vida personal, familiar y profesional. Las muy especiales características de la profesión militar, su permanente disponibilidad, sus continuos traslados y desplazamientos temporales por adiestramientos, instrucción, operaciones o cualquier otra actividad, hacen necesarias una serie de medidas que faciliten la mejora, las condiciones de vida de los militares y, muy importante, la de sus familias. La incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas hace ya 30 años, 3 décadas, y la continua evolución de nuestros militares al ritmo que marca la sociedad han supuesto una concienciación aún mayor de adopción de medidas que posibiliten esa conciliación. En este sentido, se ha programado una reunión en el seno del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas de carácter monográfico sobre conciliación familiar y laboral, que desarrollaremos el próximo día 18 y que me van a permitir que espere a presentárselas una vez que haya habido esa reunión, para que entre todos podamos trabajar en esa línea tan importante que es favorecer las condiciones de vida de nuestros hombres y de nuestras mujeres. También está ya en marcha un plan de choque de mejora de la calidad de vida en bases y acuartelamientos que, como decía antes, cuando he visitado en algunas me he sentido profundamente conmovida por las condiciones en las que viven. Sin ir más lejos, este jueves pasado en Zaragoza. Queremos, por ello, abarcar alojamientos logísticos, instalaciones deportivas, construcciones de centros de educación infantil, mejora de la conectividad y, para ese propósito, con carácter de urgencia, se han puesto a disposición de los ejércitos y de la Armada un total de 9.448.000 euros. Estamos continuando con el trabajo para incorporar en materia de conciliación, yo diría más bien de corresponsabilidad, la normativa aprobada y los criterios establecidos por la función pública para el ámbito de la Administración General del Estado, adaptada a las peculiaridades de las Fuerzas Armadas, así como la derivada de las numerosas consultas anuales que se reciben en la Secretaría Permanente de Igualdad, que reflejan las necesidades actuales de nuestros militares. Para difundir las iniciativas, el pasado mes de agosto se ha reeditado, actualizado y difundido la guía para la aplicación de las medidas de conciliación en las Fuerzas Armadas, documento donde se reflejan los temas y responden a los problemas más frecuentes sobre los que se han recibido consultas en la Secretaría Permanente de Igualdad. Asimismo, en el seno de las comisiones de trabajo temporal del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas se están fomentando importantes propuestas como la inclusión del derecho a conciliar en el catálogo de derechos y deberes contemplados por la Ley Orgánica 9/2011 de Derechos y de Deberes de las Fuerzas Armadas, así como la revisión de la normativa relativa a disponibilidad y horarios. Ciertamente, hasta la fecha no hemos alcanzado unas conclusiones definitivas porque no se han terminado todavía las tareas de la comisión. Continuando con el reclutamiento, se busca también realizar una adecuada planificación de efectivos, tanto de cuadros de mando como de militares, de tropa y marinería y del personal civil, asegurando la reposición de efectivos necesarios mediante las correspondientes ofertas de empleo público que garanticen la operatividad de las Fuerzas Armadas. Constituye además un objetivo decisivo y permanente garantizar la calidad del componente personal a lo largo de la carrera profesional, mediante el impulso de la mejora permanente y continua de la captación, selección, formación y preparación de los mejores profesionales comprometidos con los valores fundamentales de la institución y profesión militar, de manera que se puedan satisfacer al tiempo sus anhelos profesionales y personales junto a las exigencias de la organización. Decía antes que la incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas se produjo en 1988 mediante un Real Decreto Ley, constituyendo un hito
importante y fundamental para la propia sociedad española y para los ejércitos. Este año estamos celebrando su 30 aniversario. Nos proponemos trabajar para lograr que las Fuerzas Armadas sean una profesión atractiva para las mujeres y promocionar activamente la importante labor y el buen hacer que desempeñan las mujeres militares en su día a día. En España la participación de las mujeres en las Fuerzas Armadas es superior a otros países, pero no es suficiente, es solo en torno al 13%. Es voluntad decidida del Gobierno, y estoy segura de que cuento con el apoyo de todos los grupos para ello, de seguir impulsando la incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas. En esta línea seguiremos impulsando la política de igualdad efectiva para que no haya ningún tipo de discriminación por razón de género, sexo u orientación social, entre otros motivos. Se pretende, por ello, potenciar el Observatorio para la Igualdad y su Secretaría Permanente al objeto de que tenga mayor competencia en la elaboración de informes técnicos, aumentar la representación para tener una mayor iniciativa de propuesta y favorecer la labor de supervisión en todos los ámbitos. Fundamental es también promover los trabajos que sean necesarios para mantener actualizado el protocolo frente al acoso sexual y por razón de sexo, teniendo en cuenta las experiencias acumuladas y valorando las responsabilidades del Observatorio de la Vida Militar. Quiero decir, y lo digo con un cierto orgullo, que el protocolo se encuentre implementado en su totalidad y que entendemos que los casos están funcionando bien. Los datos de los últimos años revelan que se ha perdido el miedo a denunciar y que son una minoría muy limitada estos casos de agresiones sexuales, respecto de los cuales siempre y en todo caso va a haber tolerancia cero y todo el peso de la ley caerá sobre aquellos que puedan realizar estas conductas. También se están potenciando las políticas sociales de apoyo al personal militar y a su entorno familiar, siendo los objetivos inmediatos, por un lado, optimizar el aprovechamiento de los reclusos de acción social para el personal militar, ayudas, residencias, centros deportivos. Para el presupuesto de 2019 se pretende recuperar las cifras de acción social a los niveles del año 2016. Y, por otro, queremos apoyar a los heridos y a los familiares de fallecidos y heridos en acto de servicio, prestando un apoyo continuado en el tiempo, con especial atención del personal con discapacidad. Por otro lado, continúan en estudio las posibles medidas de mejora al Plan Integral de Movilidad Geográfica del personal de las Fuerzas Armadas. Tras el reclutamiento, una vez incorporados nuestros profesionales, es fundamental para las Fuerzas Armadas españolas la formación. En nuestras Fuerzas Armadas tiene una especial importancia por el dinamismo de la carrera y por la tremenda especialización que impone el progreso en la tecnología. Pero también porque la formación que se recibe en las Fuerzas Armadas debe, y esto nos parece muy importante, permitir la reincorporación a la vida profesional civil de muchos militares que han concluido su periodo de servicio. La principal iniciativa en materia formativa es avanzar en la plena integración y en la máxima permeabilidad, es muy importante, de la enseñanza militar en el sistema educativo general fijado en la Ley General de la Carrera Militar. Entre las iniciativas en marcha están la revisión y actualización de la enseñanza de formación, incorporando las lecciones aprendidas acumuladas a lo largo de estos años e implantar la actualización realizada en la enseñanza de perfeccionamiento, así como la racionalización en los centros de enseñanza, el régimen de profesores y alumnos, el procedimiento de la elaboración de planes y estudios y currículos y, en general, toda la estructura docente en el ámbito del Ministerio de Defensa. En el desarrollo profesional se va a potenciar el modelo de trayectoria profesional de los militares de tropa y marinería, con especial preocupación, también quiero remarcarlo, para ahondar en aquellas medidas que faciliten la integración laboral, intensificando los acuerdos con las distintas administraciones públicas y entidades privadas, aportando la formación adecuada de aquellos que llegan a los 45 años. Para este propósito se cumplimentarán las medidas y conclusiones que emanen del dictamen de la Subcomisión para el Estudio del Régimen Profesional de los Militares de Tropa y Marinería de las Fuerzas Armadas. Estamos acelerando el trabajo en facilitar un amplio abanico de salidas profesionales a los militares que se desvinculan de las Fuerzas Armadas, tanto con medidas normativas como con medidas de gestión con otros ministerios y administraciones públicas. La novedad más destacada, también ello lo remarco, es la inclusión en los presupuestos del 2018 del presente año
de una disposición final, y eso le reconozco con mérito a quien lo tuvo, para la cual se reservarán, al menos al que lo tuvo el gobierno anterior, no me duelen prendas en decirlo cuando es necesario, para lo cual se reservarán al menos un 50% de las plazas para los militares profesionales de tropa y marinería que hayan cumplido como mínimo 5 años de tiempos de servicios, y para los reservistas de especial disponibilidad en las convocatorias que se publique de acuerdo con la oferta de empleo público para el acceso a cuerpos o escalas adscritos al Ministerio de Defensa e ingreso, y para que lo hagan como personal laboral de este departamento y de sus organismos autónomos. Es bueno que todo lo que ellos han ido aprendiendo durante el tiempo que han estado incorporados a las Fuerzas Armadas pueda revertir también como personal laboral. Queremos proponer otras iniciativas precisamente a estos efectos. Vamos a establecer por primera vez un cupo de pase a la reserva con carácter voluntario para los MTM con más de 25 años de servicio y 54 años de edad. Vamos a incrementar el número de plazas para acceso a la condición de permanente con un incremento progresivo hasta llegar a 700 plazas en el año 2021. Vamos a ampliar los supuestos bajo los que se puede solicitar la licencia por estudios para la realización de aquellos dirigidos a la obtención de las titulaciones que faciliten la incorporación al mercado laboral. Vamos a modificar los requisitos de excedencia por interés particular de manera que facilite la aceptación de ofertas de trabajo. Vamos a iniciar estudios en colaboración con el Ministerio de Educación para el establecimiento de un modelo de enseñanza militar para tropa y marinería que permita su integración en el sistema educativo general de cara a mejorar las condiciones de desvinculación de este personal de las Fuerzas Armadas cuando llegue el momento. Por otro lado, recientemente se ha puesto en marcha, y también lo quiero remarcar, el certificado de formación y experiencia profesional para el personal no permanente. Ese certificado incluye los datos de formación y los datos de experiencia profesional. Dicho certificado queremos que sirva y debe servir como instrumento con el que el personal pueda demostrar en el ámbito de la empresa civil qué formación militar ha recibido y qué experiencia profesional posee, con independencia de las titulaciones que tenga. Para la efectividad de muchas de estas medidas e iniciativas será indispensable conseguir la colaboración de otros ministerios, y el éxito de muchas de ellas estará supeditada a la suscripción de acuerdos de colaboración con comunidades autónomas, corporaciones locales. Ya hemos tenido una primera reunión con la Federación Española de Municipios y también con organismos de carácter privado. Este es quizá el reto más importante al que nos enfrentamos y será necesario un importante apoyo parlamentario. Fundamental es también la consolidación del modelo actual del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, con indudable predisposición para estudiar y debatir las propuestas de las asociaciones profesionales, siempre para contribuir a la mejora de la gestión, de la política y el régimen de personal de los miembros de las Fuerzas Armadas. Y aquí me van a permitir que agradezca de corazón y sinceramente el papel que realizan todas estas asociaciones. Aun cuando sean críticos, yo siempre he entendido que las críticas, cuando son positivas, lo único que pretenden es ayudar a que todos trabajemos y trabajemos mejor en un único objetivo: mejorar nuestras Fuerzas Armadas y, por tanto, mejorar nuestro país. No nos vamos a olvidar tampoco, obviamente, de los reservistas voluntarios, apreciando siempre su compromiso para con la defensa nacional. Por tanto, como decía antes, señorías, vamos a trabajar con un foco principal dedicado al personal de nuestras Fuerzas Armadas, porque ellos, sus hombres y mujeres, son lo mejor que tienen nuestras Fuerzas Armadas y de las que yo, por lo menos como ministra, me siento profundamente orgullosa, y es más, aprendo cada día algo de ellos y de ellas en lo que tienen de valores, de entrega, de generosidad y de solidaridad. Quiero también hacer una mención a la conciencia y cultura de defensa. Mejorar la cultura y la conciencia de defensa en la sociedad española, señorías, es fundamental y es uno de nuestros objetivos principales del Departamento. Dentro de esa dimensión de Estado a la que siempre me refiero de la política de defensa, como una política trascendente al margen de los partidos, es necesario difundir en cómo impacta la política de defensa en el bienestar de los ciudadanos, en su calidad de vida y en su futuro. Debemos ser capaces de explicar lo que hacen nuestras Fuerzas Armadas sin complejos, porque lo hacen por nuestros valores constitucionales, por nuestros valores democráticos, por la seguridad y por la libertad de los ciudadanos. Una sociedad española que aspira a la seguridad como un valor irrenunciable
y que a la luz de las últimas encuestas valora cada vez más a las Fuerzas Armadas y reconoce su contribución positiva a la proyección y al prestigio internacional de España. Pero nunca ello es suficiente, porque es esencial e imprescindible que fomentemos la conciencia y la cultura de defensa, promocionando conocimientos que permitan a los ciudadanos identificarse con las Fuerzas Armadas. Cada día son más los jóvenes que con una formación magnífica quieren incorporarse a las Fuerzas Armadas. En ello hemos de trabajar y yo estoy segura de que desde esta Comisión de Defensa me consta, porque conozco a muchos de sus integrantes, empezando por el presidente, lleva muchos años poniendo en su funcionamiento esa cultura de defensa para que nuestras Fuerzas Armadas sean conocidas en España. Pasará algo que me resulta muy importante también, y son los recursos materiales y financieros. Las Fuerzas Armadas cumplen con su misión y son eficaces, pero obviamente es necesario aumentar la inversión en adquisición y sostenimiento para mejorar, consolidar y mantener sus capacidades. Señorías, por ello es esencial asegurar una financiación suficiente, previsible, estable y acorde a las necesidades de las Fuerzas Armadas y de la defensa nacional. En lo que respecta a las organizaciones internacionales de seguridad y defensa de las que formamos parte, tanto la Unión Europea como la OTAN, España es un aliado solidario, fiable y responsable en lo relativo a todas las iniciativas relacionadas con la aportación de recursos y capacidades. España defiende el equilibrio entre los tres pilares que configuran el compromiso con nuestros aliados. El gasto de defensa, que va más allá de un tanto por ciento determinado en un momento, porque ese gasto de defensa tiene que ir unido a algo tan importante como son las capacidades militares y como es la contribución generosa que realizan las Fuerzas Armadas españolas en el mundo. Hemos, por tanto, de poner en valor estos tres elementos. Otro segundo aspecto fundamental para mi departamento y que además resulta muy importante para la economía de las comunidades autónomas es apoyar y fortalecer a la base industrial y tecnológica de la defensa, para que esté en condiciones de suministrar el material necesario a las Fuerzas Armadas para el desempeño de sus misiones y para que de esta manera constituya un valor añadido a la industria europea de la defensa. La industria española de defensa, y hay que decirlo claramente, es un activo estratégico en la defensa nacional, porque nos proporciona soberanía y autonomía a los intereses de España y porque potencia el impulso regional, económico en el sector industrial de la defensa. Es, por tanto, además, necesario profundizar la apuesta por un desarrollo de la I+D+I acorde de la situación de España en la esfera internacional para de esta manera potenciar el conocimiento industrial. Desde este departamento se impulsa la internacionalización de la industria española de defensa en todos los foros bilaterales y multilaterales en los que participa y siempre en beneficio de la industria española. Me van a permitir que haga un repaso de los principales programas que en este momento están en fase de construcción en todo el territorio nacional. El programa Eurofighter, en las factorías de Airbus como de la de Getafe, los helicópteros NH-90 y Tigre con Airbus Helicópteros España en Albacete, el A400M, la factoría de Airbus San Pablo, Sevilla, la construcción de la segunda serie de los buques de acción marítima en Ferrol y San Fernando, la renovación de nuestra flota de submarinos con el desarrollo de los E-80 en Cartagena o el mantenimiento y la renovación de los satélites de comunicación con Hisdesat en sus instalaciones en Madrid. Para ser más precisos, y me importa mucho remarcarlo, en los 100 primeros días de actividad de este Gobierno se han desbloqueado, reitero, desbloqueado, programas de importancia estratégica que estaban en marcha pero bloqueados para la defensa nacional por importe de más de 4.000 millones de euros. Y de ello, pese a lo que algunos puedan sentir, este Gobierno se siente profundamente orgulloso. Más de 4.200 millones de euros se han desbloqueado para la industria y para nuestras Fuerzas Armadas en solo los 100 primeros días de Gobierno. Me importa mucho señalar
y luego me haré más referencia a ellos. Que este desbloqueo se ha hecho porque nos parecía esencial y prioritario. Y porque sin hacer ninguna crítica a nadie, no entendíamos cómo algunos proyectos, como el submarino S-80, después de altibajos múltiples que todos conocen, no se había puesto en funcionamiento, o cómo en este último Consejo de Ministros, aunque no haya salido a la luz pública, hemos tenido que apostar por la modernización de los helicópteros Chinook o de otros programas como los NH, o en materia de satélites, que estábamos ya prácticamente al borde de un riesgo para la seguridad y para la defensa nacional, porque por razones que no entendemos y respecto de las cuales por sentido de Estado nunca vamos a pedir explicación, estaban paralizadas o estaban en stand-by. Por eso el Gobierno no ha tenido ningún empacho, todo lo contrario, y se siente orgulloso en que en sus 100 primeros días se hayan desbloqueado programas de importancia estratégicas para España y para las Fuerzas Armadas por importe de más de 4.000 millones de pesetas. Para este Ministerio y este Gobierno, todos estos programas permiten no solo mejorar nuestras capacidades militares, sino que son de una enorme importancia para el sector industrial de nuestra defensa y para la creación de empleo. No podemos olvidar que si bien el núcleo duro de la industria lo representan un centenar de empresas, hay más de 400 empresas con licencia para actuar en este ámbito. Una actividad que en 2017 ha facturado casi 5.400 millones de euros y da empleo directo a cerca de 23.000 personas con una alta cualificación, con un incremento del 2,3%, añadiendo los empleos indirectos e inducidos que llegan a 50.000. Pero es que además estamos apostando y trabajando con una industria puntera y competitiva a nivel internacional, cuya actividad en el sector de la defensa representa 2,8% del PIB industrial. Además, hay que señalar la repercusión que este sector tiene en el conjunto de la actividad económica, ya que no podemos olvidar que cada euro invertido en este ámbito tiene un retorno de 2,5 euros. Además de ser un sector con una alta productividad y a la cabeza de la inversión en I+D+I, con un esfuerzo inversor cercano al 11%. En definitiva, desde el Gobierno estamos llevando a cabo como una prioridad una actividad cada vez más dual e interconectada con el resto de la industria y cuyo impacto en la economía trasciende los límites del sector de la defensa. No olvidemos que la actividad de estas empresas no repercute únicamente en ellas y sus plantillas, sino que debido a su transversalidad, su actividad puede afectar a más de 200.000 empleos. Y, señorías, en este contexto de la actividad industrial que está realizando este Gobierno, desbloqueando, como luego diré, algunos proyectos que por razones que creo que no creo que por razón de Estado proceda aquí, a este Gobierno y a esta ministra le resulta profundamente irresponsable que se pueda a trabajadores, en este caso de Navantia, en San Fernando, introducir el miedo en el cuerpo de que el Gobierno, que está haciendo estos esfuerzos en la industria de defensa, les va a dejar abandonados. Quien está transmitiendo ese mensaje a los trabajadores de Navantia o en cualquier parte del mundo, lo que está haciendo es incurrir en una irresponsabilidad política, cuando no, además, yo diría, y no quiero pensar que sea de carácter electoralista. Que nadie tenga ninguna duda que en este contexto de la industria de defensa nacional, este Gobierno no va a dejar en la estacada a ningún empleo que haya
ni en Navantia ni en ningún sitio. Yo personalmente visité las instalaciones de Navantia para poner en marcha el submarino S-80, que tenía que haberse entregado en el año 2015 y que no había sido entregado. Y con absoluta sensibilidad a los puestos de trabajo, allí fuimos y allí hicimos un esfuerzo en el Consejo de Ministros. Muy pronto vamos a presentar otro proyecto que está en este momento, no sabemos bien por qué, muy retrasado, que es el de las fragatas F-110 y que va a permitir trabajo en Ferrol. No sabemos por qué extraña razón, está paralizado, pero que hay un compromiso del presidente del Gobierno transmitido al presidente de la Xunta de Galicia de que se van a poner en marcha estas fragatas. Insisto, no es responsable políticamente, no es aceptable ni desde una perspectiva electoral a que se introduzca miedo a determinados trabajadores de que sus puestos de trabajo peligran. Y no lo es mucho más cuando se quiere hacer mención a que una fabricación, una de las más que tiene Navantia, pueda ir vinculado a otros contratos. Porque las relaciones comerciales con Arabia Saudí, entre España y Arabia Saudí comercialmente, han siempre sido fuertes y sólidas. Y porque este Gobierno no tiene ninguna constancia, más allá de algunas maledicencias de algunos carentes de ningún fundamento, de que ningún contrato que se vaya a realizar en San Fernando, Cádiz, vaya vinculado a ningún otro contrato de ninguna categoría. Yo vengo del mundo del derecho, creo que se me nota, y digo que jurídicamente los contratos suscritos en Navantia con un país serio desde el punto de vista comercial, como es Arabia Saudita, y con el que tenemos unas buenas relaciones comerciales, no están subordinados ni vinculados a ningún otro contrato. Y que la voluntad de este Gobierno se traduce en los números que he dicho y que he puesto de relieve en 100 días de actuación. Más de 4.000 millones de euros. Y seguimos con proyectos a los que luego me referiré, como la fragata F-110 o el 8x8, etc. Tenemos una sensibilidad total, este Gobierno, con los puestos de trabajo. E insisto, en este contexto creo que desde el esfuerzo de hacer políticas de Estado y de la responsabilidad no es admisible que nadie siembre la más mínima duda por motivación política en los trabajadores de Navantia en San Fernando, que tienen garantizada producción, que es una producción que no puede quedar reducida solamente a 4 o 5 corbetas, sino que va en el ámbito de la política industrial de este Gobierno. En segundo lugar, quiero decir algo también que me parece muy relevante. Este Gobierno y sus Fuerzas Armadas van a trabajar siempre en el ámbito de los principios y valores de Naciones Unidas, de la Carta de Naciones Unidas y del respeto a los derechos humanos. Obviamente, no nos corresponde a nosotros ser jueces de ningún país sobre lo que hacen en esta materia, pero sabemos que la inmensa mayoría de los países trabajan en ese ámbito de respeto a los derechos humanos y de la Carta de Naciones Unidas. Y además, lo decía antes con orgullo, España es uno de los principales apuestas y garantes de la paz en operaciones de Naciones Unidas. Por tanto, que nadie tenga duda que el parámetro de actuación del Gobierno de España, y estoy seguro del que todos los grupos políticos de esta Cámara, como de las Fuerzas Armadas, va a ser siempre el respeto a los derechos humanos, a la Carta de Naciones Unidas y a sus resoluciones. En tercer lugar, la obligación de cualquier gobierno cuando llega en una moción de censura absolutamente legítima y constitucionalmente reconocida, y cuando llega al Ministerio de Defensa, su obligación es conocer, paralizar y estudiar todos los proyectos, los programas y
todos los contratos que están en marcha, para hacer una valoración de sus prioridades desde el punto de vista de la exigencia nacional, desde el punto de vista de las políticas de empleo y desde cualquier otro posicionamiento técnico. Todos los programas, todos los proyectos, todos los contratos que estaban y que están en marcha en el Ministerio de Defensa son objeto de análisis y de estudio. En estos 100 días hemos sido capaces de, como decía antes, desatascar algunos proyectos tan importantes como el submarino S-80 y algo tan importante como los satélites que ponían en riesgo la seguridad de las comunicaciones en España. En ese ámbito de paralización de todos los proyectos para estudio y para su debate, hemos paralizado y examinado desde los grandes proyectos, desde los grandes programas, hasta aquellos otros contratos muy ínfimos a lo mejor en cuantía, como por ejemplo de 9 millones de euros. El Gobierno, este Gobierno, como hizo el Gobierno anterior, estoy segura, tiene una obligación de analizar todos y cada uno de los proyectos, programas y contratos, y hacerlo con serenidad, con calma y con tranquilidad, decidiendo cuáles son sus prioridades. Hasta ahora, de una forma titánica por el enorme esfuerzo, han salido estos programas a los que he hecho mención. Hay toda una serie de proyectos, programas, algunos como la Fragata 110, que están a punto de ser presentados, o como los 8x8. Todos los demás están en trámite de estudio. Se pueden llamar paralizados, en trámite de estudio, parados, como ustedes quieran llamarlo, porque la obligación del Ministerio de Defensa es estudiar todos y cada uno de los contratos, sea cual sea su materia, sean satélites o venta de bombas a determinados países. Hacer un estudio del contrato con rigor, con serenidad, desde el punto de vista técnico. Y cuando el Ministerio de Defensa estudia los contratos, lo hace de todos los contratos, no en relación a un contrato determinado. Y como yo sé que ustedes me van a preguntar por lo que está en los medios de comunicación, por un contrato, uno de los múltiples contratos que hay con Arabia Saudí y con otros muchos países en relación a 400 bombas por importe de 9 millones de euros. Fíjense, 9 millones de euros, hemos hablado de 4.000 millones de euros. Yo lo que puedo decir es lo siguiente. Ese contrato, como muchísimos otros contratos con independencia del país con que se hayan podido celebrar, como muchos otros proyectos, por ejemplo, que tenemos con Francia, con Alemania y con Estados Unidos, están en fase de estudio. Y las discrepancias que pueda haber en el contenido de ese contrato se estudiarán con el país con el que se ha firmado, con Arabia Saudí, se harán desde una perspectiva de rigor, de buenas relaciones entre los dos países y en el marco de un convenio que hay con Arabia Saudí como lo hay con otros países. Un convenio que expresamente prevé que en aquellos supuestos en los que pueda haber algún tipo de duda en la interpretación del contrato se resolverá de manera amistosa. Por tanto, tiene que quedar claro, primero, que yo ignoro de dónde sale esa supuesta vinculación de un contrato en Navantia con un contrato de venta de bombas en la Arabia Saudí. Lo ignoro, y si algún otro gobierno hizo esa vinculación, pues yo lo respeto, pero yo no tengo ningún dato de esa vinculación. Segundo, que Arabia Saudí es un país serio en sus relaciones comerciales. Tercero, que el Gobierno de España actúa siempre en el marco de Naciones Unidas y que si en ese contrato que sale en los medios de comunicación, como en tantos otros que están sobre la mesa de este Gobierno, entendemos que hay cuestiones que tienen que ser objeto de análisis de todo tipo, empezando por la naturaleza del objeto de la venta, se hablarán, se resolverán, en su caso se tomarán las decisiones en el marco bilateral que corresponde entre dos países que son socios y que han firmado un contrato. Pero que quede muy claro, e insisto, que quien quiere poner a los trabajadores en una situación de preocupación por sus puestos de trabajo en Navantia, siento mucho decirlo y lo digo con mucho respeto, pero al mismo tiempo con mucho dolor, es
está cayendo en una irresponsabilidad política. Y está cayendo en una irresponsabilidad política ante la actuación de un gobierno que en 100 días ha demostrado cuál es su posición en materia de la industria de defensa. E insisto, no hago ninguna crítica a ningún partido político. En materia de defensa no lo voy a hacer nunca. Segundo, ese contrato, a este gobierno no le consta ninguna vinculación con otros contratos realizados con Arabia Saudí, que, insisto, comercialmente es un socio que siempre se ha comportado como se tenía que comportar. Pero todo el mundo tiene que entender que un gobierno tiene derecho a examinar con calma los contratos, empezando por aquellos prioritarios que afectan a la seguridad nacional, como decía antes, que hemos tenido solo un plazo de 100 días, que los contratos, todos los contratos, con todos los países, con todas las empresas, se analizarán, se examinarán con sentido de responsabilidad, con seriedad y con rigor. Y si con cualquier país con el que se han firmado esos contratos, que están todos en trámite de estudio, todos en trámite de estudio, entendemos que hay cuestiones por las que esos contratos, que a lo mejor se suscribieron hace 3 o 4 años, quizás no sea el momento adecuado, o sí, yo no lo sé porque están en fase de estudio, eso lo haremos en el marco de respeto diplomático a los distintos países. Me interesa muy claro dejar este aspecto porque ha habido unas dudas estos días y yo creo que hay cuestiones muy serias con las que no se puede jugar. No se puede jugar con la seguridad en el empleo de los trabajadores de Navantia. No se puede hacer aparecer que Navantia solo vive de contratos extranjeros. Vuelvo a insistir en el S-80, en Cartagena o en las fragatas 110, que España actúa en el ámbito de Naciones Unidas y que, desde luego, en el ámbito militar, las cuestiones que haya que plantear en relación a los contratos existentes con cualquier país del mundo se analizarán en los ámbitos bilaterales con esos países. Yo, en las reuniones que he ido a las cumbres europeas, he tenido múltiples relaciones bilaterales con muchos países en los que hemos hablado de determinados contratos, en los que o bien han cambiado las circunstancias sobrevenidas o bien han cambiado los gobiernos y se ha hablado con absoluta claridad sobre el tema y siempre con el máximo respeto a todos los países, como no puede ser de otra manera. Voy a finalizar ya mi intervención, señorías. He querido detallar en el Senado por primera vez las novedades y medidas que hemos llevado a cabo y el trabajo que está en marcha, y falta mucho por hacer. Espero que haya servido transmitirle los argumentos principales de la política de defensa que está siguiendo este Ministerio y que en esencia son la necesidad de consenso, la importancia del personal y la continuidad con las iniciativas de defensa actuales como integrantes de la política del Estado. La política de defensa, y esto para mí es muy importante, no es patrimonio de nadie, sino responsabilidad de todos, porque afecta a nuestra seguridad, a nuestros intereses, a la paz y a la estabilidad del mundo. La búsqueda del mayor consenso es mi prioridad y mi obligación, como estoy segura de que lo fue en gobiernos anteriores. Y por ello trataré de trabajar sin pausa por alcanzar los mejores acuerdos. Las Fuerzas Armadas, y hay que decirlo sin complejos, están al servicio de la sociedad. Están al servicio de la sociedad porque defienden la paz, la libertad, los principios de las Naciones Unidas y nuestros valores constitucionales. Su permanente estado de transformación está directamente relacionado y es clave en el progreso de la sociedad y de España. Es precisamente favoreciendo la modernización de las Fuerzas Armadas, situándolas en la vanguardia como garantes de la defensa y protección de la democracia, de la seguridad y de los valores constitucionales y de los derechos de los españoles, con lo que España y el mundo que vive nuestros valores democráticos estará más tranquilo. No saben la tranquilidad que le da uno, y muchos de ustedes lo habrán dicho, cuando va al Líbano, a los bases allí en la frontera entre dos países en confrontación, y ve a nuestros soldados en aquel territorio. Soldados, y pongo el ejemplo del Líbano porque es la penúltima expedición internacional, que, como me decía el ministro libanés, han regado con la sangre española la tierra del Líbano. 7 miembros de las Fuerzas Armadas españoles fallecieron en Líbano. El personal de las Fuerzas Armadas es nuestra capacidad más valiosa.
Aportan a España sus valores, sacrificio y su voluntad de servicio. Y por ello tienen que requerir nuestra mayor atención. Hagamos debate partidista, hagámoslo, pero dejemos al margen a las Fuerzas Armadas. Desde una creencia profunda en nuestro país, vamos a trabajar precisamente con una línea de continuidad, porque en materia de Estado no puede haber, lo he dicho cientos de veces en mi intervención, pero es muy importante, posicionamientos ni partidarios ni partidistas. El objetivo tiene que ser exclusivamente el bien común, el interés general, el orgullo y la defensa de España, de los valores constitucionales y de la paz, de la libertad y de la seguridad en el mundo, dentro del marco que nos manda Naciones Unidas. Muchas gracias por su atención.